Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, lectura de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Hago muchísimas cosas. Mándame un mensaje a mi página y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias a todos por los likes, por compartir los videos y por las cosas tan lindas que todos los días me escriben. Ahora veo que de fondo tengo al vecino que está llore y llore su hijo, ¿verdad? Cuando no es el perro, es el niño, pero bueno, ya está bien. Entonces vamos a hacer una vela que es buenísima para cumplir deseos. Estamos cerrando el año, estamos moviendo esa energía. Queremos que este año, pues, cerremos el año bien, que nos lleguen las cosas que nosotros deseamos y que el año que entra también sea un año lleno de sueños, logros, proyectos, de fortuna, para que cada uno pueda lograr cada una de las cosas que queremos. Y vamos a necesitar 3 velas. Aquí sí tienen que ser delgaditas. Pueden ser más pequeñitas, pero que sean así flaquitas, porque las vamos a pegar. Que sean amarillas, pueden ser doradas también, naranjas o blancas. Ya saben que si encontraran, por ejemplo, una amarilla y 2 naranjas, también la pueden hacer, o que encontraran, por ejemplo, 2 blancas y una dorada, también. O sea, pueden suplir alguno, pero que sean 3. Y ya saben, como a todas las velas, las vamos a personalizar y les vamos a poner nuestro nombre completo con la pluma que sea, nada más para que se deslice en la cera. Entonces vamos a ponerlo así. Si el nombre es muy largo, lo bajan en espiral hasta que quede lo más pegado hacia aquí. Ya que tiene nuestro nombre completo, le vamos a poner 12 deseos que nosotros queramos. No pongan pagar deudas, ni si están enfermos, quitarse la enfermedad. No, no, no. Deseos, por ejemplo, como comprarse una casa, irse de viaje a tal lugar. Si tienen varios viajes, pues a lo mejor pueden poner el viaje a China, el viaje a Alaska, el viaje al lugar que ustedes quieran. Cambiarse de casa, comprar departamento. Si quieren dinero y necesitan pagar una deuda, no piensen en pagar la deuda, sino piensen nada más en la cantidad de dinero. Entonces piensen a lo mejor, no sé, 500,000 pesos, 10,000 dólares, 50,000 dólares, $1,000,000, lo que cada uno desea. Le van a poner, si quieren, por ejemplo, cambiar el guardarropa, todo lo que quieran hacer, y van a poner 12 deseos. A las 3 velas le van a poner su nombre completo y los 12 deseos. Igual, nombre completo, 12 deseos. Y después, en la parte de atrás, o sea, ponen aquí su nombre hacia alrededor. Luego en la parte de aquí van a poner los 12 deseos. Y en la parte de atrás van a poner el signo de la moneda que ustedes ocupan. Euros, pesos, dólares, lo que ustedes usen, y lo van a poner atrás. Pero van a poner 3, si son pesos, pues 3 signos de pesos, de la moneda que tengan, y lo ponen 3 en cada una de las velas. Y luego le van a poner saliva a su dedo y saliva a todo lo que escribieron. Y lo van a pegar en un plato que sea redondo, que va a representar el ciclo nuevo que ustedes inician, aunque estemos terminando el año. Esto lo pueden hacer en cualquier época del año. O sea, me refiero, ahorita les voy a decir cuándo es la mejor, en la época de las lunas, pero me refiero que no es nada más para finalizar el año o para iniciar el siguiente. Entonces ponen esta igual, nombre completo, todo, le ponen saliva y la van a poner, primero van a poner una hasta el frente, luego van a poner otra, porque les va a quedar como un triangulito, pero va a ir completamente pegada a la otra. Y la otra igual, con todo escrito, igual saliva, saliva, y la van a poner detrás de la otra. Recuerden que estas hay que fijarnos que se peguen bien, porque si no quedan bien y las encendemos, de repente se puede caer y se nos quema todo lo que tenemos ahí alrededor. Entonces es muy importante que vean que se pegaron bien. Ya que las tengan así, les voy a enseñar cómo se vería así, quedan súper pegaditas, van a poner el encendedor en medio para que se calienten y todas se peguen. Entonces, si yo, por ejemplo, lo tengo aquí, lo voy pegando, lo voy calentando para pegar todas las velas. Entonces, recuerden que a mí me gusta trabajar con el encendedor así porque es mucho más fácil para que se puedan pegar las velas.
Entonces ya que las tienen así, fíjense bien que se peguen por completo. No importa que se estén aquí un ratito calentándolas, pero que se peguen. Ya que estén súper, súper, súper pegadas, recuerden que no se les vaya a quemar nada alrededor. Entonces ya que las tienen ya pegadas, si tardan un poquito, no se desesperen, porque hay veces que tardan un poco, entonces hay que volverla a calentar de abajo, pegarla. A veces no chorrea tanto y luego no tarda un poquito en pegarse. Y ya que estén así, les quedarían así. Si es un triangulito, la puntita acá y la otra parte así, o sea, quedaría el triangulito así. Recuerden que todo lo hago yo viendo hacia el frente, me quedaría la punta aquí y quedaría así. Entonces, ya que los tienen así, van a encenderlas conforme las pegaron. Primero sería la de la punta, luego sería la del lado izquierdo y luego sería la del lado derecho. Y ya que las tengan así, si ven que alguna se apaga o que no agarra muy bien, vuélvanla a encender para que agarre bien. Le van a poner, este es un sobre de té de manzanilla, entonces se lo van a poner en la mano izquierda, lo van a tapar con la derecha y le van a dar 9 vueltas así, pensando que aquí es un reloj, aquí serían las 12 y sería como una vuelta, 2 vueltas, entonces sería 1, 2, así, hasta que sean 9 vueltas. Ya que lo hayan hecho así, lo van a abrir y van a hacer un circulito empezando por la puntita y luego en la parte de acá. Y luego ya con su dedo van a hacerlo otra vez. Van a hacer este circulito de este té. Y van a visualizar todo lo que ustedes desearon, esos 12 deseos, cómo se van a juntar aquí. Cómo esa luz, esa fuerza, ese fuego les va a ayudar a traer eso que ustedes desean. Después, aquí yo tengo lentejas con sal de grano. La sal va a ayudar a eliminar cualquier bloqueo que impida que esos deseos lleguen a ustedes. Y van a ponerlo igual. Y estas las van a poner en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y aquí van a hacer un circulito mucho más grande. Entonces esto ya está así. Nada más los van juntando. Y después lo hacen así que quede redondito. No importa que no quede perfecto. Nada más que quede redondito, que sea un circulito. Okay. Ya que quede así, le van a poner unos pedacitos de canela. Recuerden que puede ser poquita. Sí tiene que ser canela en vara. Si por alguna razón no encontraran más que en polvo, bueno, le ponen en polvo, pero de preferencia en vara. Entonces van a romperla y esta la van a poner en círculos en sentido de las manecillas del reloj. Y la van a poner así. Y ya después le van a poner azúcar en sentido de las manecillas del reloj. Van a hacer un círculo. Y los van a dejar así. Van a frotar las manos y las van a poner aquí arriba y van a visualizar todo eso que ustedes desean. Van a repetir en voz alta cada uno de sus deseos. No importa que no se acuerden cuál primero, pusieron primero o al último, o si es el mismo deseo repetido 3 veces. Aquí lo importante es que cada mes tenga que tener una intención y tenga que, ahora sí que tener un deseo. Y van a visualizar cómo se conectan con la energía del fuego, de Dijin, de las salamandras, que les van a ayudar a atraer todo aquello que ustedes desean. Van a agradecer por todo lo recibido y van a agradecer también por sentirse merecedores,
porque tienen la fuerza para sentirse merecedores para poder lograr cada una de las cosas que ustedes desean. Y ya que estén las llamas, bueno, de las velas y que estén como con esta energía, van a repetir también su nombre completo 3 veces, van a repetir la fecha, el día en que estén haciendo este hechizo y van a decir, hoy yo, dependiendo cómo se llamen, agradezco todas las bendiciones y agradezco poder recibir mi coche, mi casa, el dinero que ustedes quieren, todo lo que ustedes desean, agradezcanlo y al final digan, hecho está, hecho ha quedado, este hechizo y la magia con el fuego y con mis deseos se ha realizado correctamente. Pido al universo que conceda para mí en bien perfecto todo aquello que he pedido con todo mi corazón. Estas no las pongan junto al baño ni junto a una coladera porque por ahí se va a ir todo lo que ustedes desean. Pónganla en algún lugar en donde nadie las vaya a agarrar y en donde no se vayan a apagar. Si se llegan a apagar, las vuelven a encender para que se consuman lo más que se pueda. Ya cuando vaya a quedar poquito, todas estas hierbitas, bueno, las no son hierbitas, bueno, sí, la del té y las lentejas y todo, lo pueden ir espolvoreando poquito para que no se vayan a ahogar y se vayan a apagar. Con que le pongan poquitito nada más así, es suficiente. Y ya con todo lo demás que sobre, que no tenga cera, se lo ponen en la mano izquierda y la soplan hacia la calle. Y luego otra en la mano derecha y lo soplan, para que ustedes den y reciban y que el dinero y los proyectos estén circulando, que ustedes tengan para pagar esos viajes y los puedan recibir, que tengan para pagar ese coche y puedan recibir el coche. Entonces, háganlo, les va a ayudar muchísimo. Es mejor hacerlo de día porque lo hacemos con la energía del sol y los mejores días serían jueves y domingo. Y ya saben que sería de la luna nueva a la luna llena, que es donde tenemos la energía con mucho más fuerza. Si lo hacen en otra lunación, no quiere decir que no se vayan a cumplir sus deseos, sino que tienen menos fuerza para poder lograr las cosas que quieran. Y si lo hacen en la noche, pues no van a tener la fuerza y la energía del sol que nos ayuda a atraer ese éxito y ese dinero y esos bienes materiales que nosotros deseamos. Entonces, hagan sus hechizos, hagan estas velas para los deseos, de verdad son buenísimas. No se las hagan a alguien más, porque al final son los deseos que nosotros tenemos, que nuestra alma anhela, que lo que nosotros queremos hacer, pero para nosotros. Que cada uno haga lo suyo. Si ustedes quieren hacer algo para sus hijos, enséñenles, a lo mejor ustedes prendan las velas y todos, y que ellos pidan, que ellos escriban esos deseos que tienen. Y bueno, a desear lo que cada uno queremos. Siempre es momento de soñar. Cada uno podemos lograr las cosas que nosotros deseamos y muchas veces está en nosotros que podamos atraer aquello que nosotros deseamos con tantas ganas. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Les mando un beso con mucho cariño. ¡Ay, se me olvidaba! Y el plato, este plato lo pueden volver a ocupar, pero solamente para cosas para pedir y solamente para ustedes. Y no los guarden en donde guardan los platos para la comida. Guárdenlos en otro lado. Entonces, bueno, déjenme abajo sus comentarios de cómo les va con estas velas y deseo de corazón que se les cumplan todos sus deseos.